Con la hilaza que usted elija para su proyecto y el gancho adecuado, vamos a aprender cómo realizar deditos para las manos cuando estas manos son bien delgaditas. Esto es lo que queremos lograr. Una mano pequeña, delgada, con hilo de aproximadamente 3 milímetros de grosor, tiene 6 hebritas y el gancho 2.5 milímetros. Vamos a lograr deditos súper finos y además no solo eso, sino que para ambas manitos vamos a utilizar exactamente el mismo patrón. Ahora sí, comencemos. Iniciemos preparando las bases de la mano. Un anillo mágico. Y ya que esté seguro, dentro 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y cerremos el anillo. Coloque marcador si usted lo considera necesario. Como esto es solo una muestra, yo no lo voy a colocar. Simplemente desde la ronda 2 y hasta la 6 o tantas rondas como usted necesite para el brazo que esté diseñando, vamos a realizar 8 puntitos bajos. 1, 2 y así voy a continuar realizando puntos bajos. Yo voy a realizar 6 ronditas en total, o sea, 5 ronditas de 8 puntos bajos cada una serán suficientes para mí para poder mostrarles cómo realizar los deditos. Ya he incluso cortado la hebra, tengo mis 6 ronditas listas, todo lo que necesito para mostrarles cómo hacer estos deditos que no lo creerá, pero son súper fáciles. Miren, vamos a comenzar doblando, o sea, aplastando esta pieza, ¿ok? Porque vamos a trabajar en el lateral y en el frente. Primeramente vamos a contar la segunda ronda, 1 y 2. Entre la segunda y la tercera vamos a tomar esta hebrita que está entre los puntos. Usted inserte que ahí la va a encontrar, está bien fácil. Entre la ronda 2 y la 3. Ahí voy a comenzar el primer dedito, que sería el más pequeñito. Esta hebrita del inicio la voy a dejar larga porque me va a servir para asegurarla y esconderla luego. Para este primer dedito, que sería el pulgar, vamos a comenzar con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y a partir de la segunda, 2 puntos deslizados. Y vamos a estar trabajando no en estas hebras, no. Por detrás de las cadenas se forman una hebrita. En ella estaremos trabajando. Cuando usted la tome, la cadena le quedará formadita y por detrás ya tiene la hebrita. Así vamos a realizar 2 puntos deslizados. 1 y el segundo está como que bien sueltito seguramente, porque no hicimos nudo en el inicio. Listo. Ahora nos vamos a deslizar saltándonos la ronda número 2 e insertando ahí donde usted pueda, entre la ronda 1 y la 2, un punto deslizado. Ya nos hemos deslizado para comenzar a formar 4 deditos. Ya sé que este es más pequeñito, pero lo voy a realizar exactamente igual porque lo que busco es lograr un patrón sencillo, ¿ok? Pero si usted quiere hacerlo más pequeño, ya sabe que quitando una cadena, listo. Ahora, los 4 yo los voy a hacer igual. Para cada uno de estos 4 deditos voy a estar subiendo con 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. A partir de la segunda, tomando la hebra por detrás de la cadena, 3 puntos deslizados. 1, 2 y 3. Vamos a saltarnos un puntito o ahí donde usted puede insertar el gancho, pero que avance un poquito, ¿ok? Y lo que estaremos es abrazando solamente la primera ronda. O sea, esa ronda donde hicimos el anillo la vamos a estar abrazando todo el tiempo cada vez que hagamos un punto deslizado en esta pieza. Entonces ya sí tendremos formado un dedito. Vamos con el segundo. 1, 2, 3, 4. El segundo de los 4 que son iguales. Por detrás de las cadenas, 1, 2
y 3 puntos deslizados. Igual, avanzamos un poquito y abrazando esa primera ronda, un punto deslizado. Y así voy a hacer 2 deditos más porque necesitamos 4. 1, 2, 3 y 4. Un punto deslizado, 2 y este tercero siempre le va a quedar así. La hebra se ve así por detrás, pero está bien, usted no se preocupe por ello. Avanzamos un poquito, un punto deslizado y nos falta un último dedito. Son 4, así iguales, ya tenemos 3 de estos más larguitos. 1, 2, 3, 4 cadenas, un punto deslizado, 2, 3 y luego vamos a deslizarnos aquí al ladito tomando un puntito ya como que entre la ronda 2 y la 3. Vendría quedando entre la ronda 2 y la 3. Vamos a cortar la hebra dejando hebrita suficiente tan solo para asegurarla y esconderla. Y así ya hemos formado los 4 deditos. La razón por la que prefiero tomar esa hebrita trasera que se forma por detrás de la cadena es porque de ese modo vamos a tomar de ejemplo este dedito. Tenemos cadenas formadas por este lado y también por acá y eso hace que se vea muy bonito el tejido. Y si le miramos por detrás también se ve bonito. Un poquito diferente pero también se ve bonito. Y de este modo pues no necesitamos variar el patrón para la siguiente manito, o sea la segunda manito, sino que podemos utilizar el mismo. La colocaríamos en esta parte para enfrente y luego con esta parte para enfrente, ¿ok? Y se ve bien de las dos maneras. Así que nada, vamos a esconder estas hebritas juntos. Con agujita lanera voy a introducir exactamente donde hicimos el punto deslizado. Y voy a extraer por aquí arribita siempre entre 2 puntos. Hagamos lo mismo con esta hebrita de acá. Vamos a introducir exactamente donde iniciamos y retirar justo en el mismo lugar que extraímos la puntada anterior. De este modo, con ambas hebritas, hagamos un nudito. Vamos a volver a introducir en el mismo lugar, nunca retire la agujita lanera, tiene que ser exactamente en el mismo lugar para que se esconda la puntada. Y vamos a retirar hacia adentro. Ya que ale, pues se va a esconder todo. Cortamos esta hebrita y también esta. Y con la agujita lanera, pues vamos a acomodar la hebra para que se termine de esconder. Alamos el dedito y listo. Así me ha quedado esta manito. Y sí, ya yo tengo otra lista. Vamos a verlas las dos. Son exactamente el mismo patrón. Usted siempre va a acomodar esos deditos. Y era lo que le decía. Usted las va a colocar de este modo. Así que las va a acomodar. Usted va a acomodar esos deditos. Y así se verán las manitos. Vea cómo la diferencia es mínima, pero estamos usando el mismo patrón. Vea cómo este dedito termina viéndose un poquito más pequeño ya que avanzamos un poquito hacia arriba. Entonces, por esa razón no considero hacerlo diferente porque entonces quedaría demasiado pequeño y se parecería demasiado al pulgar. Pero bueno, yo les doy mis consejos y ustedes deciden cómo hacerlo, inténtenlo, vean su resultado y pues ahí deciden cómo dejarlo o no, ¿verdad? Espero y les haya resultado útil, sobre todo útil este vídeo y que lo apliquen a sus próximos amigurumis. Sí, ya podremos tener bracitos con deditos súper fáciles de realizar. Y si así lo hace, porfa no olvide etiquetarnos. Si lo hace de manera online, ¿verdad? Si lo muestra finalmente su amigurumi de manera online, ya sea en Facebook, Instagram, menciónenos y así podré ver su resultado. Mil gracias por ver este video hasta su final. Si aún no se ha suscrito a este canal, pues hágalo, active la campanita y de ese modo recibirá notificación cada vez que subamos un nuevo video. Nos vemos en el próximo amigurumi. ¡Chao!